requisitos. En esta tesis partiré de la declaración de que las historietas no solo son resultados de actividades artísticas, ni que forman parte de una gran industria cultural, ni que son un documento de producción simbólica, reproducción de imaginarios y recipiente de historia subversiva, sino que además de todo eso, son arte. El arte moderno, comprendido como el rechazo de las tradiciones y de las convenciones formales y el surgimiento de una nueva expresión acorde a nuevas condiciones sociohistóricas, es muy rebuscado, ¿verdad? Esto sí. Además de la función de revelador de lo real, la estética provoca otro efecto: la recuperación de los elementos descuidados de la historia. El cómic representa e historiza eventos, caricaturizando la realidad, la exageración de esta con un objetivo más profundo, más siniestro, que alude a las ambiciones del autor. La producción en masa, su constante intención de innovar en la forma, su demostrado interés por expresar historias no escuchadas por medios más aceptados y su flexibilidad para englobar filosofía, religión, psicología, etc. Podría decirse que el cómic no es solo un ejemplo más de arte moderno, sino que es la expresión artística que abandera de forma completa a la época moderna en el arte. Esa fue parte de la introducción que había hecho para la tesis que debía escribir, la hipótesis inicial que me permitió comenzar esta investigación poco fundamentada y fuertemente sesgada. En la antropología, pronto se aprende que no hay punto de vista sin prejuicio. De esa manera, no existe investigación completamente objetiva, no existe documental completamente objetivo. Por eso, cada vez que leemos un artículo, que vemos un documental, apelamos a la fe de la honestidad ajena. El remedio que encontré para calmar este miedo a la manipulación de la información fue ser lo más honesto posible con mis sesgos. Así que, con fines académicos, me gustaría compartir mi proceso, dónde estaba y qué pensaba al hablar con mis entrevistados, mis colaboradores, qué buscaba escuchar de ellos y qué escuché en realidad. Esto no es una demostración que busque la empatía. Un maestro me dijo una vez en clase que lo que no se documenta no existe. Así que, hela aquí mi documentación. ¿Ya? El cómic, el manga, la bande dessinée, el tebeo, el manhwa, la novela gráfica, etc. Todos estos son regionalismos que se refieren a viñetas con imágenes y texto que en su conjunto secuencial narran una historia. Una vez más, la historieta, como la llamaré de ahora en adelante para evitar malentendidos, se conforma de imagen, texto y viñetas en secuencia. Muy probablemente hayan conocido una que otra en su vida, incluso tal vez leyeron una, a escondidas o en vía pública, y muy probablemente hayan visto algún tipo de adaptación al cine o a la televisión. Para crear referentes mentales y mostrar el amplio repertorio de historietas y sus presentaciones, nombraré un par: Nevin Pinguín, Calimán, Operación Bolívar, la serie de Lágrimas y Risas, La Familia Burrón, Los Agachados, Los Supersabios, Los Supermachos, Los Supercampeones, Los Libros Vaqueros, El Pecado de Yuki, Peanuts, Calvin y Hobbes, Mafalda, Corto Maltés, Los Pitufos, Asterix y Obelix, Spider-Man, Batman, Superman, Sandman, Scott Pilgrim, Ghost World, La Máscara, The Boys, Eternauta, Naruto, One Piece, Shingeki no Kyojin,
Las aventuras bizarras de Jojo, Ping Pong, Ichi the Killer, Blankets, Mushishi, Hellboy, Death Note, Watchmen, The Walking Dead, Sweet Tooth, V de Vendetta, 300, Hombres de Negro, X-Men, Mort Cinder, El Sombra, Sin City, Tintín, My Hero Academia, Sakura Card Captor, Nana, Chainsaw Man, Mouse, From Hell y Condorito. La historieta es una gran industria internacional, que además de generar millones de pesos, dólares, yenes, euros y demás, tiene una relativamente larga trayectoria, lo cual le ha permitido colocarse como parte identitaria en ciertos países que la producen. Hay campañas de turismo alrededor de ellas, se abren museos de exposiciones de ellas, se hacen grandes películas basadas en ellas. ¿Qué sucede en México? ¿Qué sucede con la expresión artística cuando se le despoja de su cualidad de explotación monetaria? En otras palabras, ¿qué es de las historietas que son concebidas en países sin industria de la historieta? ¿Qué sentido tiene la creación de algo tan, a primera vista, inherentemente mercantil como la historieta, en un país como México, un estado como Veracruz y una ciudad como Jalapa, que aunque consume historieta extranjera, aparentemente no tiene mayor interés por lo local? Mi interés inicial fue, ¿qué piensan los autores? De hecho, ahora con un poco de pena confieso que mi primera pregunta fue, ¿es el cómic arte? Me encontraba obsesionado con una tríada que me había figurado en mi mente. Pensaba, la necesidad de crear se relaciona con la necesidad de contar algo. Sin embargo, también existe la necesidad de la venta. Pavel, a quien veremos más adelante, me dijo en una de las primeras veces que nos vimos que la escritura y el dibujo son solo la mitad del trabajo cuando se hace historieta. La otra mitad es la venta, pero me estoy adelantando. Y si hablo de procesos, deberé de hacerlo de forma cronológica. La primera forma que tomó mi investigación fue la de unos pequeños videos acerca de cada autor y una obra de su realización. Para M de Armario, elegí Su Atalaya de los Buitres. Sí, de hecho con eso empecé. Esto es como donde duermo, es un cuartito. Y lo primero que veo es esta ventana, ¿no? Y todo está lleno como de cajas y basura y así. Pero, ajá, como que me gustaba mucho este dibujo. Igual estos, ¿no? O sea, que era como un armario que tenía ahí en el cuartito y ya. No sé, cómo hacer esas que hasta postales un poco, como que no sé, les tengo con mucha presión, por alguna razón. Antes de llegar a Tuxpan, lo primero que ves es el puente y es muy chiquito el río, ¿no? Pero la entrada antes era como un mercado. Pero sí eran como puras casas súper viejas y todas están techadas de lámina. Entonces cuando llegas es como esa entrada tal cual. Sí es como muy fuerte para mí. Eso, regresar otra vez a casa, ¿no? Como una alegoría a la familia, bueno, a mi familia. O sea, como todo este pinche caos, como los papás, ¿no? Bueno, la pareja que está ahí medio viviendo, quién sabe cómo, pero ahí está. Por ejemplo, mi hermano se quedó en Tuxpan y él es ingeniero, entonces trabaja en las plataformas. Entonces, según yo tenía la idea de que si te quedabas en Tuxpan, pues el único forma de vida es entrar a las plataformas, ¿no? Y eso, como tener esa vida, ¿no? Pues sí, maquinaria, ¿no?
pues, la casa de mis papás era tal cual, así de lámina. Entonces yo recuerdo mucho que de niño así me espantaban así demasiado las tormentas, ¿no? Y siempre escuchaba así como, ¿no? Todo ese ruido, todo ese caos, y así era como, ya nos vamos a morir, o nos va a llevar el aire, o nos vamos a ahogar, o algo así. Empieza la tormenta y es un poco como aludir a ese terror un poco, ¿no? Hasta autoinfligido. Y sí, pues era como esa sucesión de cosas con las que según yo quería empezar a hablar de cómo era vivir en esa casa, ¿no? Y era como, pero ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado aquí? Pues entonces como que la figura así, el gigante del futuro, ¿no? que pudo haber tenido, pues era esta plataforma, ¿no? No sé, mecánica rara. Es como de un sueño que tuve, que tenía muy recurrente de niño. Cuando iba a la secundaria, tomaba un camión que venía que pasaba ahí cerca de la casa de mis papás. Y hacía todo un recorrido casi en todo Tuxpan y pasaba pues sí, por la parte donde está el río, ¿no? Entonces, como todo un recorrido así, ¿no? Gigante. Bueno, no gigante, pero largo. Y ya eso me llevaba hasta la escuela, ¿no? Como que despertar siempre con eso, así de que iba medio dormido y tenía que usar el camión y la primera vista así de estar despierto era como ese paisaje, ¿no? De la travesía del puente, ¿no? Bueno, del río y ya pasar el puente, ¿no? Pero en esos sueños estaba como bloqueado por una tortuga grandote, que era como una montaña. O sea, que estaba ahí, que no dejaba pasar a nadie, ¿no? o salir. Entonces tenía mucho ese sueño de niño y ya, entonces como que tenía esa idea de la tortuga muy presente en la cabeza. Y ya después, cuando estuve haciendo esta cosa, como también me gustaba un poco la idea de la tortuga, que, bueno, más bien como de los caparazones, ¿no? Que era como hasta es que más bien era como una tortuga otra o algo así. Donde que el caparazón era como tal cual protegerte de ti mismo. De hecho el caparazón también está como todo roto, ¿no? Tiene como ciertos huecos, ¿no? Ese elemento así como de la lluvia y luego también hace como los techos, ¿no? De lámina, que también era como muy, no sé, como que se me hace muy curioso, ¿no? De cuando llueve, pues el sonido, ¿no? Que pues o te arrulla o te espanta, ¿no? Pero pues también así como el material como de las láminas, que es como muy, no sé, muy económico, ¿no? Y pues la gente lo usa para pues, protegerse, ¿no? Entonces, creo que de ahí venía un poco también esta idea del caparazón, ¿no? Que era como estos caparazones rotos que pues, también son como láminas incluso, ¿no? Para protección, ¿no? Saber que siempre va a estar ahí algo, pero ya no estás como dentro del caparazón, sino, no sé, como que lo piensas estando fuera, ¿no? O algo así. Sus excepcionales cualidades de vuelo y su aguda vista suelen permitir al cuervo ser el primero en invitarse al banquete de carroña. Pero deberá darse prisa en comer todo lo que pueda, porque su misma presencia es un involuntario aviso para otros comensales a los que no podrá intimidar. Los adultos de más edad suelen ser los primeros en descender raudos para comprobar que efectivamente no hay riesgo y disfrutar de los mejores bocados.
Llegaban los buitres y otra vez me llevaban y me plantaban en el agua, ¿no? Así como si fuera, no sé, un diapasón. Ajá, era como eso, como si los buitres fueran estos pensamientos revoltosos, ¿no? Que están también hacen estos círculos, ¿no? Así como nubes de pensamientos, así como que siempre regresaban, con estas revoluciones de pensamientos. Entonces como que esa imagen también la tenía pensado como para un diapasón, ¿no? Entonces como esta figura como, pues sí, que estática, pero que genera todo este tipo de vibraciones o de pensamientos, ¿no? Pero de una forma armónica, según yo. La idea sería, sí, como algo tan pequeño repercute en infinidad de posibilidades, ¿no? Y entre gota y gota, pues las ondas de expansión siempre generan otras, y así, ¿no? Entonces se vuelve como un ruidillo ahí. Los capítulos del video, Tuxpan, el caparazón y los buitres y las ondas, fueron escogidos tras un proceso de análisis que había nombrado como icono narratológico, fusionando al texto y la imagen en una sola lectura que se apoyaba en la teoría de la metáfora de Paul Ricoeur. Esto puede sonar complicado, así que prefiero que lo explique un experto. La narratología estudia el análisis estructural del relato, es decir, el estudio de los elementos del texto narrativo y cómo las relaciones entre ellos generan significados. La narratología parte de la idea de que el relato no debe aislarse de la estructura, aunque ésta tenga un significado autónomo y funcione independientemente, pues en el mensaje se desarrolla el propósito estético, el estudio iconológico, es la identificación de formas y convertirlas en símbolos, objetos con significado otorgado por medio de una investigación del contexto del autor, su vida y el mundo que le rodea. La teoría de la metáfora de Paul Ricoeur dice que la metáfora es un ejercicio intelectual y poético. La metáfora existe sin excepción en la expresión figurativa. No es que lo explícito sea una cara y lo implícito sea otra, sino que ambas caras conforman una sola. ¿Cómo lo dijo el autor? ¿Qué quiso decir el autor? ¿Y por qué el autor lo dijo como lo dijo? En palabras de Paul Ricoeur, es el empleo positivo y productivo de la ambigüedad. La viñeta de Scott McCloud. La viñeta es la unidad mínima propia del lenguaje de la historieta, y sin la cual sería imposible la narrativa de este lenguaje. Según yo, había inventado la rueda, y sería piedra angular de mi investigación la consolidación de un método de análisis nunca antes visto.
El método icononarratológico sería utilizado como la forma concreta, texto e imagen, trabajando al unísono para un significado en conjunto, dotando a la historieta de una cualidad más madura, académica. ¿Eso importa? Años atrás, hubo un esfuerzo tanto occidental como oriental de madurar la narrativa gráfica. En Estados Unidos le llamaron graphic novel, en Japón gekiga. Me permito la lectura de una parte del manifiesto de la segunda. El mundo está en constante cambio. En la era Showa, el manga se divide en dos géneros, infantiles y adultos. Y dentro del manga adulto se encuentra el manga político, el manga sexual, el manga sobre vivienda y el manga de narrativa. Y un gran etcétera que se extiende como un bosque, en el cual cada árbol es un subgénero y cada rama se tuerce hacia una dirección diferente. De la misma forma, el manga infantil, después de la guerra, expandió sus posibilidades para adaptarse a los nuevos lectores. Osamu Tezuka, por ejemplo, encabezando la rápida creciente tendencia del manga de narrativa, la posición del manga infantil se ha elevado. Esto lo concebimos como un paso adelante. Últimamente, el cine, la televisión, la radio, medios de comunicación masiva han influenciado al manga de narrativa con un nuevo aire, pregonándole un nuevo aliento, el cual se materializó como una semilla que da una nueva especie de árbol. Eso es el gekiga. La diferencia entre gekiga y el manga puede ser técnica, pero está destinada principalmente a los lectores. La razón por la que se solicitó la lectura de entretenimiento, pero no se publicó durante el periodo de transición de niño a adulto, probablemente se debió a la falta de la agencia editorial. Los lectores de gekiga estaban aquí. Se podría decir que era una tierra prestada, el terreno no desarrollado del gekiga. El futuro del gekiga tiene un largo camino por recorrer. El gekiga revolucionó al manga mostrando que historias maduras, de guerra, de soledad, de transición a la modernidad, tenían cabida en el medio. La novela gráfica revolucionó al cómic evidenciando que los escritores y lectores no querían limitarse al dogma narrativo. Japón y Estados Unidos, países con industrias ya consolidadas de historieta, sufrían una de sus primeras revoluciones de pensamiento en la década de los 60. En México, año 2022, ¿será que esfuerzos similares se están llevando a cabo en silencio por parte de los autores, incluso como un despertar inconsciente? Tal vez, pensé, haga falta una teorización académica, un análisis desde la antropología histórica que consolide estas intenciones independientes en algo más. Sin embargo, al seguir estudiando las relaciones de poder ejercidas entre las academias de conocimiento y de arte y los individuos, me percaté de ciertos principios prejuiciosos permanentemente postrados en la psique popular, que proponían prepotencia de estos conceptos. Preceptos que ponderaban que el valor de las cosas y las ideas eran mayor mientras tuvieran un sello institucional. Actitudes como pensar que algo es mejor porque tiene validez académica o artística lo vemos a diario. Esos entusiastas del cine y el cómic que buscan llamar a su obra favorita arte por sobre el entretenimiento. El arte arriba, el entretenimiento abajo. El arte parece, en esta lógica, no participar en el mismo mundo que la industria y la mercancía. Pero, ¿es esto verdad? El arte para muchos es una industria, una institución, tanto física como ideológica, y esta industria del arte funciona para el que decida regirse por ella. Existe una desconexión entre el objeto artístico, o sea la obra y el proceso que lleve a cabo una persona, y su lenguaje artístico. Los estudiantes o artistas que pululan la circunferencia del mundo del arte institucionalizado continúan su presión a participar en relaciones de consumo para ser consumidos, conocen para ser conocidos, compran para ser comprados
y reconocen para ser reconocidos. Paradójicamente, el nombre de arte dejó de ser indispensable para ciertas expresiones artísticas, expresiones, obras y procesos artísticos de enaltecimiento del espíritu, de autoexpresión, terapéuticos, intenciones de estirar hasta romper los límites de la expresión humana. Pueden y son de forma cotidiana adaptados y engullidos por la industria del arte, pero cada vez es menos necesario, al menos en el sentido creativo, para los artistas ser parte de esa secta política. La adaptabilidad de la industria del arte es una capacidad más del capitalismo máximo abarcador, una necesidad para su supervivencia, no la de los artistas que trata y muchas veces logra engullir. Sobra decir que la casi necesidad que yo pensaba para catalogar a la historieta como arte ya no hizo falta. La historieta como la conocemos es y no es parte del mundo del arte. No pertenece porque ni las casas académicas ni la gran mayoría de las galerías se ha interesado en encuadrarlo entre las categorías del arte. Se ha estudiado por sociólogos e incluso historiadores, pero como un objeto cultural, sin el papel de proponerlo como una expresión artística. Las galerías, en raras ocasiones, toman páginas o viñetas descontextualizadas y las valoran únicamente por la calidad de su técnica pictórica, pensándolas como pinturas, desvirtualizando su narrativa, no pensándolas como historietas. Y son arte, pues ocupan técnica, puesta en escena, argumento y hasta filosofía. Y algunas tienen la intencionalidad de crear la experiencia estética. El mundo del arte y el discurso cientificista se convierten en un claustro. Persona que se proponga el dominio de cualquier ciencia o disciplina se armará de conceptos y técnicas que no las sabe cualquiera. Son sus herramientas. Sin embargo, hay momentos en los que esas herramientas pierden el principal objetivo de hacerte mejor en tu área de estudio y se convierten en cercas que evitan a los demás adentrarse al conocimiento, en herramientas elitistas. En la academia estamos acostumbrados a elogiar lo aparentemente complejo, a tal grado que pasamos por alto una de las razones principales de la creación del conocimiento, su democratización. En el mundo del arte, tal vez la equivalencia sea más aparente. En años recientes, las corrientes abstractas han ganado gran peso en las grandes compraventas de obra. Mientras tanto, para los no aficionados al arte, los términos arte contemporáneo, arte abstracto y arte conceptual son sinónimos. Y todos son parte del fenómeno no le entiendo. El mundo del arte es una atmósfera de teoría artística, un conocimiento de la historia. En otras palabras, para participar en la comprensión artística se necesita una sensibilidad instruida, una educación. El fenómeno no le entiendo se refiere a lo que siente un no instruido al ver las llamadas obras de arte que demandan una comprensión histórica o un conocimiento de causa previo al encuentro. Estas personas, sin poder decir si les gusta o no una obra, solo podemos decir, y con mucha razón, no le entiendo. Esta situación tiene un origen económico y político, pues la intención del elitismo es contener bienes, en este caso el conocimiento, para el enriquecimiento del mismo grupo. El resultado: el arte y el conocimiento se especializan, sin duda. Su lenguaje se codifica más y más. El problema es que los que no nacen y crecen en círculos que desarrollan ese código se excluyen a sí mismos,
pues al no crecer con la costumbre de entender el código, lo relegan a necesidades de tercer grado, excluyéndolas por haberlos excluido. La brecha se abre cada vez más. La Universidad Pública Latinoamericana tenía en su génesis, en su núcleo, al pueblo. Era por y para el pueblo, de acceso y difusión. O sea, cualquiera puede entrar y los saberes gestados ahí son parte de todos. ¿Qué sucede entonces cuando uno se toma 1, 2, 3 años escribiendo una tesis? Le entregas una impresa al director, una a cada lector, dejas una en la biblioteca y nadie más la vuelve a leer. Poco a poco se empiezan a escribir en palabras más especializadas, porque los pocos que lo lean serán profesores que escriben 20 artículos al año en revistas especializadas que solo leen otros profesores que escriben 20 artículos al año. ¿Qué sentido tiene? En especial, pero no únicamente en las carreras de ciencias sociales, cuando se busca entender para de alguna forma mejorar. ¿Quién entiende si escribes todo tan rebuscado? ¿A quién le explicas si lo que dices no llega a nadie? ¿Cómo generas una mejoría? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Ahora dudando sobre mi premisa de cómic igual a arte, decidí preguntarle a Kat si ella se consideraba una artista. Ella se constipó sobre la pregunta y me contestó que el volador de zapatos puede llegar a ser un artista, que el barrendero puede llegar a ser un artista y que ella esperaba convertirse en un artista en su vejez, pero que ahora mismo ella era una dibujante, pues dibujaba. Primero, la modernidad, caracterizada por el capitalismo exacerbado, predispone a los sujetos a la producción continua, al utilitarismo como meta de vida. En esta lógica, el arte únicamente participa como mercancía. Los NFTs, las subastas millonarias, el arte de museos importantes y los artistas de tallas millonarias son útiles. Los demás son solo el sustrato que diferencia a grandes e importantes de pequeños e insignificantes. La primera marginalidad, el arte en el sistema capitalista. Segundo, dentro del arte, como expresión artística, la historieta ha pertenecido a los medios masivos, a lo popular, a una industria de consumo y no de apreciación. Aunque los tiempos cambian, es difícil, por ejemplo, encontrar universidades que integren a su plan de estudios a la historieta como una perspectiva viable a futuro laboral. A los autores les llegan pedidos para pósters, ilustraciones, logos, tatuajes y casi nunca para historietas. La segunda marginalidad es que, aun siendo la conjunción de expresiones artísticas, la historieta no es considerada tradicionalmente como arte. Por último, el historietista independiente debe enfrentarse a ambos paradigmas anteriores por su cuenta, además de enfrentarse a las vacas sagradas de su mundillo, el cómic americano y el manga japonés. La industria de la historieta mexicana no considera siquiera a los autores independientes para su distribución. Prefiere editar a autores españoles de renombre, reeditar publicaciones antiguas que ahora gozan de estatus de culto o se aprecian como antigüedad, cómics de acción, mangas con adaptaciones recientes al anime. Todos estos no son la competencia de los autores de historieta independiente, pues el público, aunque interesado en el mismo medio, no es ni de cerca el interesado en el contenido que generan estos autores. Y así, la tercera marginalidad, la de la misma industria del cómic. Esta existencia marginal acarrea problemas cotidianos y vitales para la supervivencia del espécimen autor independiente. La falta de espacios, desprecio y desinterés común por su obra, menosprecio institucional, todo lleva a dificultar
a la venta de las historietas. Y tengo que había ido al evento ese de la Feria de Arte Aplicado y Emergente, que le dije a M, y dice que no se acuerda de eso. Pero yo tengo la ficha. Y fue. Y precisamente fue un cómic de M que vi, que había un muñequito con una caña de pescar. Y me fui tan fascinado de eso, de lo del fanzine y todo, que tengo que ese día tenía que ir a la escuela, era un sábado, me salté una clase. Y pues ya me regresé en friega para la escuela. No presté atención absolutamente a nada. Me puse en la libreta a hacer un storyboard, porque quería hacer yo un fanzine. Ya después me puse a hacerlo así, lo pasé en limpio, me puse a remarcarlo y todo, pero pues, vi que no era muy bueno. Como que me conflictué con eso y ya decidí, pues ya no. La idea se me hizo tonta, además, la historia se me hizo estúpida después. Vi una rata muerta e inmediatamente empezó a formarse en la cabeza una historia. Yo no la pensé, no la quise, no, simplemente vi la rata muerta e inmediatamente zum, 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 zum. Ese mismo día tenía una reunión y no presté nada de atención a la reunión porque la historia seguía reproduciéndome y yo quería dejar de pensar en eso y no podía. Y punto, ahí estaba, punto. Sabía cómo se iban a llevar los personajes, sabía qué iba a pasar primero, sabía qué iba a pasar después. Yo quiero prestar atención a lo que está diciendo el orador. Zum, 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 zum. Y yo, no. Yo quiero prestar atención a aquello y zum, 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 zum. Oh, demonios. Mi trabajo es duro, pesado, húmedo, caliente y apestoso. Porque tengo que trabajar de sol a sol. Es caliente, es húmedo porque me mojo por el agua. Y al final, al cabo del día, acabo todo apestoso. Pues lavo los garrafones, luego los lleno, luego los cargo a la camioneta, luego voy a repartirlos, luego regreso, vuelvo a lavar los mismos garrafones vacíos que traje, los vuelvo a llenar y los vuelvo a ir a repartir. Esa es mi rutina diaria. Ay. Todos los días tengo una lucha interna muy grande por no partirle la cara a nadie, como un cristiano. No sirve para tratar con gente. El arte está volviendo una cuestión de élite y el cómic le está pasando lo mismo porque tiene que inventarse cosas como la novela gráfica para poder entrar a las librerías y que la gente lo consume y diga, ah no, es que es novela gráfica. Es que si tenemos que estar explicando cada año que el cómic no es para niños, o sea, no estamos avanzando para nada. Y la verdad es que aquí en México pues es que ya todo está muy montado de esa manera de que pues solamente a través de las becas puedes pues medio sobrevivir. Entonces ahora sí que o lo haces así o la otra parte que es pues autoeditar. Pues está cabrón, está muy cabrón. La neta, hacer un fanzine es tener un pedo de que sabes que no vas a ganar varo, que lo haces por el acto romántico. Ya lo hice muchos años, pero ya verlo como un negocio que puedas vivir de eso, o sea, un fanzine no te va a dar para vivir.
que siempre nos dimos cuenta que, que con los libros no íbamos a ganar nada, güey. O sea, nada de dinero. Pero no era como el objetivo realmente primordial, ¿no? Sino más bien como pues como un pretexto para hacer otras cosas. Sacaba pues 10 en un día, ¿no? Que eran súper chiquitos. Entonces con esos 10 pues ya los iba regalando o moviendo por ahí. Ya cuando se me acababan pues volvía a sacar 10 juegos y así. Entonces supongo que es algo así, la cosa de los fanzines, ¿no? Como que le vas metiendo cosas para que se enriquezca y se vuelva pues mucho más disfrutable, pues. Y aparte pues también experimentas un buen en tu formación creativa. Entre las cajas, todo esto. El puro performance. Es un recuerdo nada más que tiene ella de la calle donde vivía. No sé, tenía como 10 años. Dice que un día había mucho alboroto afuera de una casa y había mucha gente, señoras con velas y con flores ahí en la entrada de la casa. Y que ella se fue a asomar y vio que en el centro tenían a una niña vestida de virgen. Y le estaban poniendo ofrendas, velas y flores y tal. Porque era una niña, pero se había embarazado. Era una niña embarazada. Pero pues el papá dijo que pues había sido un milagro y que pues, se había embarazado de, pues, yo qué sé, de milagro. Y pues la gente la estaba venerando. Aunque es como muy evidente que fue lo que pasó ahí, pero pues la gente estaba ahí rindiéndole tributo porque pues pensaban que de veras se había embarazado por milagro. Pero esto no es todo. Cayó en mis manos una serie de revistas que utilizan a los personajes que sus hijos y los míos ven en la televisión, como Candy, Superman, el Hombre Araña, Pokémon, Dragon Ball y demás personajes. ¿Cuál fue mi sorpresa al abrir estas revistas publicadas en Japón que contienen a estos personajes, estos de las caricaturas? Aquí lo tienen ustedes en franca pornografía infantil. Pues obviamente somos personas diferentes, vemos las cosas de manera diferente, pensamos diferente y entonces, pero aunque no estemos de acuerdo uno con el otro, pues nos respetamos. Y pues yo lo respeto su espacio, respeto su trabajo y a veces sí me parece, de repente le digo, es que esto me parece muy, ¿cómo es la palabra que te digo, Enrique? Cuando luego te digo, es que esto no me gusta, esto se me hace demasiado feo. No sé, se me fue ahorita la palabra. Muy irreverente. Evangelión, los humanos en contra de su creador, en clarísima referencia a prácticas satánicas. Si tú estás dispuesto a hacer algo que sea barato, de precio, en una encuadernación modesta, pues yo creo que es porque estás dispuesto a que en algún momento, pues algunos lo tiren a la basura, que en algunos momentos algunos lo utilicen
para limpiar sus partes innobles, porque está dispuesto de que en algún momento se utilice para tomar notas y ya, o sea, es parte de. Y es parte de la magia del cómic, de hecho. Que sea algo no tan apreciable, pues, no sé. Creo que es un arte bastante humilde, el cómic. Son imágenes que capturan un instante en cierta época, por eso se le debe considerar parte de la contracultura. Así que para que algo sea considerado obra maestra, no creo que baste que sea leída durante mucho tiempo. Una contradicción, de hecho, ¿no? O sea, ¿cómo cuesta tanto dibujar algo como para que después lo tiren a la basura? Pero es parte de ello, ¿no? No buscaba generar un sentimiento paternalista por medio de esta visibilización. No era vana empatía, sino que se entendiesen las dificultades que enfrenta un autor nuevo, sin los medios de distribución y pocos de producción para completar una obra. Las dificultades son parte significativa porque demuestran la importancia de la consolidación de la obra en un nivel personal y humano, además de la necesidad de compartir este mensaje propio y fuertemente personal. No es un pasatiempo, son noches en vela, cansado, que pasa porque quiere decir algo. No es por riqueza monetaria. Se diferencia así de cualquier otra creación de contenido. Quiere decirlo, y quiere hacerlo por medio de la historieta. Y también tengo refresco grande de gente. Me gusta el fanzine porque creo que es como súper diverso, o sea, no hay como una temática única de cosas, o sea, simplemente como decía, ¿no? Si tienes algo que decir, puedes hacerlo, porque no necesitas literal como una hoja y tijera, si acaso, ¿no? Bueno, no, un lápiz o pluma. Entonces eso es como, hice como un pequeño ejercicio con los fanzines que habían llegado y sí noté como de que hay, aquí en Jalapa hay varios proyectos que hablan mucho sí del territorio, ¿no? Del ambiente, como que sí reina como esa parte de la naturaleza. También está la parte de activismo, o sea, tiene todavía como esa esencia del fanzine de querer comunicar y ya. Y ahí se tocan sobre todo temas que son como muy actual y necesario, que es como feminicidios, ¿no? Violencia de género, acoso y esas cosas, como que también siguen estando. Y ya como más personal, sí, son como de brayes internos, ¿no? Mucha gente que supongo tiene problemas mentales o neurodivergencias por ahí, es un muy buen instrumento para que ellos vayan como desfogándose y intentando como esa parte. O de brayas internos o mera ficción absurda. También hay mucho de eso, que es muy divertido también. Esa parte. Movimientos de la revolución inglesa y el anarquismo y así, sí buscaban como que liberar sus ideas y llegar a más gente. Pero el fanzine no es como su principal objetivo, o sea, simplemente hacerlo y ya. Sin estar como baja como buscando adeptos así, como que no. Espérame tantito, voy a... La intención no siempre ostenta una forma determinada. Pero es verdad que existe una relación entre lo que se quiere hacer, que es la intención, y las decisiones que se toman para hacerse,
que son la forma. El fanzine es predominantemente guerrillero. Son fotocopias de calidad variable que sacrifican preservación, que sacrifican la perfección que permite una maquila, que no contempla la masificación, que sabe que no encontrará la gran remuneración económica, que por medio de la menor inversión posible de capital satisfaga una única intención: comunicar. El fanzine ha sido, es y será, para muchos autores de historieta, su debut en sociedad, su gran encuentro con el lector desconocido. Pero para muchos es también, tras años de hacer historieta, su única vía para permitir la distribución de sus obras. Pues yo creo que depende de cada quien, ¿no? Digo, sí está chido como para tus primeros pasos porque justo también el fanzine no te requiere como cierta profesionalización, ni saber de cómo editar, ni maquetado, ¿no? Toda esa parte como de que no lo necesitas. Pero pues hay quienes se clavan, ¿no? También como prosins, ¿no? O sea, ya es como ya están más producidos, ya tienen un trabajo editorial y así, pero creo que el fanzine siempre es como más anárquico, ¿no? Y está chido porque está al alcance de cualquiera, tanto del que sabe como del que no, ¿no? Simplemente es como empezar y hacerlo tú mismo también, ¿no? Es como mucha esa esencia de hacerlo tú mismo. Es que da mucha emoción también y al final es como inevitable no quererlo compartir, ¿no? Porque también por ahí el Perro del Monte justo tiene como su statement que pone como al final de su fanzine, que es como de comparte, resiste, divulga o algo así, ¿no? Para mí me queda como esa idea, ¿no? Porque compartir al final sí es resistir, ¿no? O sea, compartir tus ideas, no con el objetivo de convencer al otro, ¿no? Simplemente como para dialogar, ¿no? O ver qué sacar como en común y así. Digo que también está como muy pretencioso querer definirlo porque es como súper libre, ¿no? Pero para sacar algo en claro como que por ahí podríamos ir. ¿Qué es lo independiente? A simple vista, reconoce a lo marginal, pues vive al margen, y es el polo opuesto de lo comercial. No obstante, considero no es lo suficientemente abarcador esta descripción para el término. En la música, por ejemplo, un debate bastante común es el de cuándo es el momento exacto en el cual un grupo debe dejar de denominarse independiente, al hacer un contrato con una disquera, al tener una de sus canciones en algún top, o bien puede ser cuando se empieza a escuchar en la radio de forma cotidiana. Otros dicen que lo indie es un género, un sonido específico, una rítmica, letra o uso de instrumentos que se aleja de lo tradicionalmente comercial. Así, lo que existe al margen de lo comercial se empieza a desbordar de significados diferentes a este. Existe un sonido indie, una intención independiente que puede reconocerse por medio de una representación específica. Considero que lo mismo sucede en la historieta. Hay una independencia en el medio de producción y una distinta en el espíritu de la obra. El medio de producción se refiere a los costos de los materiales utilizados en su creación e impresión, a lo masivo de su difusión, al número del tiraje y a todo lo relacionado con el dinero y la facilidad que hay para conectar a una obra y un consumidor. ¿Qué tan desde el centro de la industria viene la obra? El espíritu independiente refiere al contenido y la intención. ¿Qué dice y cómo lo dice? Posicionar en este aspecto a una obra es más complicado y es su dimensión cualitativa. El polo opuesto de lo comercial, el que es llamado muchas veces popular, a mi percepción entra en una extraña contradicción, pues el independiente tiene más cualidades de popular, es hecho por el pueblo, no construido metódicamente para el pueblo, hecho por personas inmersas en la vida cotidiana y sin razones más allá de la autoexpresión creativa, no por industrias para su enriquecimiento. Las necesidades del público buscan únicamente ser satisfechas para un mayor consumo del producto, y tratará de acompañar a la obra de un mensaje acorde a lo esperado y aceptado. De forma opuesta, la obra de espíritu independiente, al no tener un público objetivo, ni una obligación con algún superior de su buena venta, ni los medios para una distribución masiva, el mensaje se propicia a ser libre, ligado fuertemente a la vida del autor, su ideología,
su forma de ver la vida, y cuando posee carga política será siempre desde la perspectiva del pequeño, de la minoría o del contrasistema. El espíritu independiente también suele narrar por narrar. Las conclusiones significadas, que son el mensaje de una obra, en las historietas independientes parecen llegar de forma inevitable pero variable. No esconden que lo que se experiencia es una visión parcial, particular y personal. Lo comercial, por la escala y estilo narrativo que posee, parece no dejar duda en que el amor vence o la justicia prevalece cuando lo independiente pregunta, ¿la justicia de quién? Para el primer video fueron utilizadas únicamente 2 entrevistas, de 2 horas y alrededor de 4 horas de video. No fue mucho. Quise hacer algo más que nada acorde al ambiente de la obra El Atalaya de los Buitres y explorar las metáforas que utiliza el autor M. en su obra. Para el segundo video se llevaron a cabo alrededor de 8 entrevistas que hicieron 6 horas de audio y alrededor de 8 horas de video. Para este tomé el medio de publicación y distribución del fanzine como metáfora perfecta de las dificultades y sentires propios de lo independiente que prevalecen en el trabajo actual de Kat. El resultado fue, personalmente, decepcionante. El ver mi nivel, tanto de control de cámara como de edición, el tiempo que me llevaba a hacer los videos, pero más que nada, la decepción más grande fue el nulo alcance de ellos. Aprecio inmensamente la apertura de ambos M y Kat, y quería remunerarles de alguna forma esa amabilidad que tuvieron conmigo. Después de todo, a ambos me les acerqué con la excusa de que eran para mi investigación de titulación y aceptaron estas indagaciones personales sin más. Así que al menos, por el fin tan vago y a veces malintencionado de la exposición, quería retribuirles ese favor. Subo el video a Facebook y a YouTube. Comparto la liga. 5, 10, 50, 100, 200 visitas y fin. Cavé un pozo del cual no podía salir. Creé contenido con tan pocas pretensiones de difusión que una vez hechos no llegaban a nadie, por falta de contexto, por falta de calidad, por falta de intención. Nadie le interesaría y a los interesados sería difícil que les llegara. De cierta forma me enfrenté a algunas de las dificultades de una publicación independiente. Pero bueno, me sentí un poco estancado, sin rumbo. ¿Qué sentido tenía hacer los videos de esta forma, sin que nadie los fuera a ver? Así que, ¿qué hice? Pues hice otro video. Justo cuando estaba terminando el video de Kat, me encontré a Pavel en una feria de libros. Al comentarle que ya casi estaba listo el video, me dijo: «Excelente. Fíjate qué bueno que haya alguien haciendo lo que tú, mostrando a México que también se hace historieta en Jalapa, en Veracruz». Y recuerdo tragar saliva. Yo no estaba haciendo nada de eso. Mi hipótesis partía de cómo el imaginario de modernidad se representaba libremente en el cómic independiente por sobre el comercial, pero no había pensado siquiera en la importancia que era el registro, para hoy y para mañana, de estas obras y las formas de vida de estas personas. El tercer video se hizo con un poco más de dirección formal, periodística incluso. Decidimos enfocarnos en la difusión concreta de la información. Pavel es por mucho el autor con más trayectoria que continúa haciendo cómic en el estado de Veracruz. Y de estos 3 es el que tiene la mayor experiencia. También es el único que busca vivir completamente de eso,
aún sin poderlo lograr después de más de 20 años. Tenemos que hacer de vendedores, de editores, de distribuidores, de community managers, de un chingo de cosas que no tienen que ver con el autor. Y encima quieres tener una propuesta como autor y que sea personal. Pues ¿cómo? No se puede. No se puede. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es martes de controversia y nos da muchísimo gusto estar con ustedes a través de TV+. Esta noche, como siempre, tenemos un tema para discutir y analizar con todos ustedes. Y recuerden que su opinión y su participación va a ser muy, muy importante. Les doy la bienvenida a Yadira Hidalgo y saludamos también a Ángel Casas. ¿Qué tal, Yadira? Nos acompaña. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema, sin duda alguna, muy interesante. Es precisamente una de las sugerencias que nos han hecho llegar todos ustedes a través del 141444. Es el tema de los cómics. Vamos a hablar acerca de esto y para ello pues hemos invitado a un grupo de chavos conocedores, aficionados, creadores y bueno, quienes les gusta todo este rollo del cómic. Y bueno, pues bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Pavel, adelante, querías comentar. Sí, bueno, yo más bien quisiera volver otra vez un poco a la raíz. ¿De dónde viene todo este rollo? Porque estamos tomando muy en cuenta la historia del cómic de Norteamérica y ya de ahí no nos movemos mucho. Voy a esto más bien. Cuando llegó el cómic a Estados Unidos, llegó con una misión comercial, ¿no? Con una visión comercial y obviamente siempre ha respondido a eso. Los primeros personajes eran niños traviesos, ingenuos, bla, bla, bla. Pega uno, entonces, pues rápido, hagamos 40 de niños porque es lo que se vende. Después pasamos a lo siguiente, ¿no? Pues Tarzán, pues salen otros 4 Entonces siempre responde a una forma de comercialización. Por ejemplo, si ahorita se vende lo de manga, como dice él, pues hacer muchos monitos que se parezcan a manga. Obviamente también ha tenido su cuestión de educarnos, ¿no? Como decía también, porque como es un arte menor, no sé por qué las artes menores tienen la cualidad de llegar más a las masas que cualquier otra arte. No sé por qué hay, bueno, y sí, es elitista, pues. Entonces la gente se siente más identificada con el cómic, con otro tipo de arte que lo ve más accesible. Entonces eso lo han aprovechado muy bien para educar a la gente, pero no con valores, sino más bien con pseudovalores, ¿no? Es muy referirse al cómic como negocio, que es como se vende en Estados Unidos, ¿no? Las X, por ejemplo, todo el mundo conoce el fenómeno de las X, que pues de repente ya habían como 20,000 grupos que eran los X no sé qué, los X bla bla bla, y pues era lo que se vendía, ¿no? Entonces pues es más que nada un negocio. Yo creo que si lo vemos más por el lado humano, por el lado artístico, por el lado de contar una anécdota, el cómic de autor, que a mí se me hace que yo abogo más por él que por el cómic industrial, que bueno, es muy respetable, pero realmente yo no comparto esa idea de comercialización de esto que estamos tratando de impulsar como un noveno arte, que es más bien, para mí, es prostituirlo. Hay un momento en que el arte, cuando ya deja de ser un negocio, tiene que superarse para volverse arte, para poder... Estoy enredándolo todo, pero bueno, por ejemplo, el grabado. El grabado era súper importante en la prensa. Cuando ya empieza a entrar la fotografía, tuvo que volverse un arte para entrar a los museos, porque pues ya no tenía cabida en los periódicos, la gente quería ver fotos, ¿no? La historieta, pues antes de las Netflix y de todo esto, pues obviamente era el único medio de entretenimiento y se vendían tiradas millonarias. O sea, realmente cuando revisas un poco la historia del cómic en México, tú te enteras de que habían cómics diarios. O sea, no se publicaba semanal, se publicaba diario. Eso ha ido bajando y un poco la novela gráfica es eso, o sea, es justamente necesitábamos entrar a los libros porque ya en los kioscos no se nos vendía. La gente no consume cómic, hecho en México. Sí encontrarás cómic en los kioscos, sí encontrarás cómic, pero no encontrarás cómic nacional. Entonces el cómic tuvo que volverse como una cuestión de... Si hubiera una editorial que me dijera, te estamos respaldando, Pavel, queremos el número 5, hace mucho que había un número 5, pero no, eso no va a ocurrir. Yo obviamente pues ya elegí este camino, la verdad es que no me da tiempo de hacer otra cosa más que cómics. Tampoco es que quiera hacer otra cosa,
Lo que tal vez tendría mi queja es que me gustaría pasar más tiempo dibujando cómics, pero hay 3 cosas que no me lo permiten. Una de ellas es la salud, o sea, definitivamente estar muchas horas sentado no es sano para nadie. Por otro lado, tampoco porque tengo que estar justamente buscando eventos, moviendo, llevarme redes sociales, que es como si quisieran plantear un autor súper poderoso que no se cansa nunca de dibujar, que es súper listo, que puede escribir las mejores historias, que tiene una cultura general que le permite crear guiones y le permite dibujar muy bien, y además es conocedor de todas las tecnologías y de todas las redes sociales, y además, o sea, eso no existe, o sea, lo mejor es trabajar en colectivo, y si no se puede trabajar en colectivo, por lo menos sí tratar de irlo haciendo al ritmo que se pueda, todas estas cosas. Y a veces hay cosas que salen bien y otras que no salen tan bien y otras que de plano no salen. Entonces básicamente esa es la realidad para el autor de cómic, que desgraciadamente pues no se puede sentar solamente a dibujar o escribir o a pensar historias. Yo creo que mientras uno pueda vivir con dignidad, que es lo que yo estoy peleando, yo creo que muchísima gente que se quiera dedicar al cómic o cualquier trabajo, yo creo que uno busca dignidad en el trabajo, y en el momento en que ya no encuentra esa dignidad, pues es muy triste, pero la idea es tener una dignidad con el trabajo y nada más. Yo creo que el hecho de buscar ser rico o el éxito, la fama o todas esas cosas, pues al final es humo, al final de todo eso es humo. Moverme en Exponimex y subir mis tiras a redes, me gusta confrontarme con la gente en general. O sea, empiezas a entender qué es lo que lee el mexicano, qué le gusta al mexicano. Entonces, pues ya no trabajas para ti, trabajas para la demás gente. Y tienes que buscar qué es lo que puede funcionar. O sea, tienes que emprender las veras cosas ya no como un autor, porque eso ya no se puede. Ahorita estoy encontrando una respuesta cuando yo tuve infancia, porque tiene un referente muy inmediato, Mafalda. O sea, yo les digo, este cómic es como Mafalda. No tienen que esforzarse. ¿Me explico? Yo cuando llegaba con el señor Cano, es que es un piloto que es gato, pero además es alemán, la segunda, y viaja en el tiempo y tal. No entiendo, o sea, y eso me pasó siempre. Muy buenas, ¿quiere que les explique de qué va el cómic? Todo va relativamente bien hasta que empieza a desaparecer la gente misteriosamente. Blanca vive con su papá, que la ve como un bicho raro, vive con su abuelo. Su abuelo es medio conspiranoico, medio loquillo, y entre los dos empiezan a investigar por qué desaparece la gente mata gatos. Cada episodio tiene 100 páginas completamente a color, en papel cuché brillante. Son 4 números, este es el número 2. El número 2 va de zombies, porque resulta que el villano de esta historia es nada más y nada menos que Ronald Dom. No Donald Trump, Ronald Dom. Y empieza a crear zombies para que voten por él. Mientras tanto, Dan con sus amigas montan una banda de rock. 150 cada uno. Y bueno, ya lo mencioné, así que puede llevar una dedicatoria, un dibujito o algo, si les interesa. Si no, también. Pues nada, por lo menos ya saben que aquí andamos. Mira, Mili. Y también me ha gustado viajar, y también hubo unos años que tocaba el violín. Siempre he querido volver y no he podido volver a tocar el violín. Y la verdad, al fin y al cabo, también es lo que construyes como ser humano, ¿no? O sea, tus valores, qué se pierde en el camino y qué no. Yo no sé si voy a continuar haciendo historietas o títeres toda mi vida. Tal vez sí, tal vez no lo sé. Sí veo que si las cosas no cambian en este país, tal vez lo que me convenga en este momento pues ya es empezar a ver qué es lo que he hecho con todo lo que he hecho y reeditarlo y tratar de moverlo y distribuirlo, porque bueno, yo te hablo de 1000 ejemplares o 2000 ejemplares vendidos de Danca 1 y no es nada en un país donde viven más de 100 y pico millones de habitantes. Entonces, y yo también digo, mirando mi trabajo con retrospectiva, digo, bueno, yo siempre he estado tirando hacia adelante porque no sé hacer otra cosa o no quiero hacer otra cosa tal vez, y 2, porque realmente me apasiona lo que hago. Entonces, pero la verdad es que yo ya estoy superando una barrera de que ya llevo 10 novelas gráficas y tengo que hacer un rescate de mi trabajo y tratar de en próximos años también ir reeditándolo, porque pues ya tengo un catálogo y si no lo muevo yo, pues no sé quién lo vaya a mover. Me gustaría hacer un pequeño cambio, por lo menos en la forma de que la gente comprenda el medio en el que yo me desarrollo, que es el cómic, y también con respecto a su sociedad. Yo creo que con esas dos cosas, aunque suene muy pendejo, muy ingenuo,
pero esas son las dos cosas que me gustaría cambiar. Mira, yo odio enseñar, la neta odio enseñar, no me gusta, pero es necesario, porque no hay la única forma de entender lo que hace el otro es, aunque no te salga, intentando hacerlo. Tú no sabes lo que un campesino sufre para traer tu comidita, tus frijolitos, aunque no te salga, si por lo menos no pasas una semana intentando sacarle algo de la tierra, por lo menos ya agarraste conciencia. Entonces, es un poco lo que yo quiero. Ahorita yo, digamos que estoy en ese punto de que ya tengo más de 40 años, no 40 años, y entonces ya me estoy cuestionando de que realmente qué voy a dejar, qué tipo de material voy a dejar, pues ya estoy, eso es lo que me estoy cuestionando en este momento. Nosotros nos vemos por acá la próxima semana en una emisión más de Controversia el martes por la noche y la repetición el lunes a partir de las 12 del día a través de TV+. Muy bien. Repasemos un poco de historia. La tradición de imágenes en secuencia narrativa para algunos data desde las pinturas rupestres de hace 40.000 años de antigüedad. Otros dicen que las pinturas egipcias de más o menos 5.000 años atrás. Los pergaminos asiáticos, los códices mesoamericanos de los años 1500, son expresiones iconotextuales y por lo tanto narrativa gráfica. Otros dicen que la invención de la imprenta o la invención de la litografía son el punto de partida de la historieta. En realidad, determinar el origen a manera de génesis de la historieta no es una investigación del todo fructuosa cuando se habla de lo actual, lo local y lo particular. Existen 3 grandes industrias de historieta en el mundo: Japón, Francia, Bélgica y Estados Unidos. El que más influyó a México, en un principio por distribuir su contenido y después por replicar sus formas y fórmulas de forma mexicanizada, fue obviamente nuestro vecino del norte. A partir de la llegada del cómic norteamericano a México, podemos plantear ahora sí un inicio a esta línea de tiempo que sea significativa para la actualidad de la cual queremos hablar. En Estados Unidos se empiezan a incorporar series de viñetas cortas y cómicas a los periódicos dominicales. Tal es la popularidad de estas tiras que se vuelven gran incentivo para comprar el periódico. Lo que vino después fue la respuesta editorial que empezó a buscar a los mejores escritores y dibujantes de tiras cómicas para así levantar sus ventas. La popularidad no paró, al grado que los editores vieron la posibilidad de la venta de esas tiras fuera del periódico, dando pie a las primeras revistas de historietas. Naturalmente, las primeras de estas fueron de temas cómicos, enfocados a niños o de índole familiar. En México, la historieta tuvo un caso similar. Los temas tratados son de forma chusca y puramente por la intención de entretener al lector, todo para aumentar las ventas del periódico en turno. Después, de la misma manera, del periódico transita a la publicación individual semanal en forma de revista. De aquí en adelante viene lo que podría llamársele la época de oro del cómic mexicano. Las producciones y ventas están al alza, incluso superando a las ventas del país norteamericano. Hay buenos salarios para escritores y dibujantes, pues las editoriales están en constante búsqueda de nuevos autores y nuevos talentos. Hay demanda y la oferta busca aprovechar el momento. En una entrevista con Ángel Mora, hijo del dibujante de Chanoc y artista, él menciona que toda esta cadena de producción de la historieta nos condicionó a la gente de esa época a pensar que lo que estaba realizando era un trabajo sumamente de maquila, artesanal, ni siquiera artesanal, porque ya artesanal implica algo de, pues casi de creatividad y autoría. Y en el caso de la historieta mexicana nos condicionaron a que lo que hacíamos era maquila, cuando en realidad no, tú veías que en toda esa cadena de producción había talentos muy notables, desde los trazadores, entintadores y fondistas muy especializados. Estos bandos, autores y editores, fueron tanto uña y mugre como agua y aceite, pues la relación funciona de la siguiente manera. El autor escribe y dibuja,
el editor le exige cambios para mejorar el producto. El autor se cuestiona la integridad de su creación y piensa qué límites existen en su flexibilidad. El editor paga y el autor obedece. En esta forma de trabajo, el editor y autor trabajan en conjunto para crear el mejor producto posible, pero es una dinámica que solo puede ser armónica cuando el sistema funciona a la perfección, porque, como es en el caso de México, cuando fracasa, un gremio culpa al otro. Los editores a los autores por la soberbia, por la poca inventiva, por la falta de producción, y los autores a los editores por coartarlos de su libertad creativa, por quedarse con el pedazo más grande del pastel y por exigir a los autores solo lo mismo y no imprimir nada más. Luis Gantús, quien trabajó como editor en esa época de oro mexicana, piensa en las 3 etapas del cómic independiente mexicano. Las denomina como 1. Cuando se estructura la industria; 2. Cuando la industria es fuerte y poderosa; y 3. Cuando empieza la decadencia de la industria. La primera etapa la ubica en la década de los 1930. La historieta se desprende del periódico y encuentra hogar en otro formato: las revistas exclusivas para historietas. Aquí nace Pepín, Chamaco y Paquín, entre otras similares. La reimpresión de material estadounidense no da abasto al consumo mexicano, así que las editoriales empiezan a producir material nacional. El público anhelaba este tipo de producto, y aunque no hubiese aún condiciones editoriales establecidas, la demanda se proyectaba hacia arriba. Los pagos para todos eran buenos y constantes. El historietista era un oficio. La segunda se puede ubicar cerca de los 60. La historieta era ya un medio de comunicación de los más importantes, si no es que el más. Los tirajes eran millonarios, incluso llegaban a superar en venta a los de Estados Unidos. Las editoriales, fuertes, habían establecido una producción constante. Esta gran industria producía 3 grandes temas: romance, aventura y humor. El melodrama era un género sazonado con tópicos moralistas y siempre en rescate de los valores establecidos, pero con una fuerte carga sexista y aspiracional, catarsis pura del pueblo en contra de las injusticias que no se resolvían en realidad, pero siempre en historieta. Como industria, era semi-regulada por la presencia del Estado. Existen sistemas de control claros, alianzas y complicidades entre editoriales y gobierno. Se cuidaba lo que se dice y cómo se dice. No eran asalariados, eran autores, y entre ellos había grandes autores. No obstante, la función de los creadores estaba muy delimitada. Tenían una gran carga de trabajo, pero tenían buenos salarios. Las editoriales ganaban millones y ellos miles. A finales de esta década surge la historieta que hace temblar a este sistema tan estructurado. Un movimiento mundial del cual México no se exenta. La historieta subversiva, diferente, contestataria, que denuncia abusos del sistema a sus ciudadanos. En México se le llamó Los Supermachos de Eduardo del Río Ríos. La tercera etapa, el declive de la industria, es difícil de localizar con exactitud. En los 70 llegaron a México publicaciones europeas y la revolución transgresora de Robert Crumb desde los Estados Unidos. 2 propuestas inauditas y sin precedentes para la industria mexicana y los consumidores nacionales. Económicamente, el país vivía una abundancia artificial creada por el gobierno, por medio de privatizaciones de empresas paraestatales. La tecnología audiovisual, la televisión se volvía más y más el medio de entretenimiento indiscutible y las historietas perdían lectores por miles. Paró la renovación de contenido. Los únicos que alcanzaban a vender eran los grandes autores establecidos y los nuevos autores no deseaban involucrarse con una industria que les parecía, por un lado, hueca y aburrida y por el otro, inaccesible y cerrada a nuevas ideas. Si estamos de acuerdo con estas etapas, actualmente estaríamos situados en una cuarta desde hace cerca de 50 años sin poder reiniciar el ciclo. El potencial extranjero parece inagotable y los celulares, el internet y las redes sociales son el entretenimiento predilecto masivo omnipresente. Los autores de historieta no pueden acercarse siquiera a la industria. Si se quisiera concebir una siguiente etapa para la historieta independiente mexicana, sería con este nombre: cuando la industria nacional no existe.
si le quieres dar 5 minutos más para que te sientas bien, yo tampoco te digo nada. La verdad es que lo que ocurre mucho en Jalapa es que hubo un momento en que yo siento que es como un bache donde pasó Jalapa y se quedó y como que no agarró suficiente empuje y a nadie le interesó sacar ese aspecto y algunos se bajaron del barco y se fueron caminando, pero ahí se quedó todo como metido y el mundo en el resto del país y de Latinoamérica siguió caminando, pero Jalapa se quedó ahí. Eso si hablamos de los autores o de la gente más veterana que estuvo haciendo cultura durante cierta época. Tal vez fueron quienes se quedaron o quienes se bajaron del barco, pero más bien somos, yo creo que ahora quienes, no es que nos hayamos subido al barco, sino que estamos haciendo lo nuestro muy independientemente de lo que se haya hecho antes. Otros autores, ahorita mismo hay muchos artistas y muchos autores, sabemos que estamos haciendo un montón de cosas y creo que precisamente en Jalapa están resurgiendo, estamos de alguna forma, un poquito, aunque yo no creo estar haciendo tanto, pero entre todos me parece que tenemos de alguna forma la intención de volver a Jalapa a hacerla un poco la cuna de la cultura que era. Obviamente con ese tipo de manifestaciones, pero no, yo creo que Jalapa es una zona que tiene ahorita demasiada producción y más de cosas independientes. Mira, el problema es que muchos que comienzan, su primera intención, y yo también pasé por eso, pues es querer sacar algo, ¿no? Publicar algo que sea propio, que exponga, ¿no? Y además enfrentarte a ti mismo contra el público, porque normalmente pues tú haces tu cómic, tú crees que tiene un tempo, tú tienes tu corte, ¿no? Pero en el momento en que el cómic adquiere vida, que es el momento en cuando ya no es tuyo, ya es de la gente y la gente lo hace suyo, y además además que le interese a la gente, porque también puede ser como un hijo abandonado ahí que no lo acepta ni en ningún hospicio, pero supongamos que te va bien y hay gente que lo arropa, que le interesa, pues ya estás de gane, ¿no? Pero esa es la parte realmente complicada, o sea, hacer el cómic llega a un punto en que si más o menos sigues ciertas reglas, quiero decir, tienes un buen texto, sabes resolver, a nivel gráfico mínimamente, más o menos, haces una buena edición y todo ese rollo, pues te saldrá algo con cierta calidad. Lo difícil es lo otro, entonces tendrían que cambiar muchas cosas para que eso ocurriera. Creo que tendría que generarse un público lector. Entonces, de nada sirve que salgan muchos jóvenes intentando querer hacer un cómic o el cómic, porque hay un montón de números uno que la gente no conoce. Y los jóvenes tienen algo muy importante que es el entusiasmo, pero lo que pasa después es que si cometen los mismos errores que se cometieron anteriormente, pues los resultados siguen siendo los mismos. Y veo que los chavos de ahora están cometiendo los mismos errores que nosotros cometimos y nosotros cometimos los mismos que los que estaban más grandes que nosotros. Entonces, como decía el señor Alberto Einstein, decía que cómo esperas un resultado diferente si haces las cosas de la misma manera. Entonces, la mañana pues el lunes, por decirte algo. Bueno, no, sí. ¿Ves? La mayor parte de las producciones que tiene están basadas en cómics. Estamos hablando de Marvel, estamos hablando de Umbrella Academy, de Scott Pilgrim, todas las producciones. Sí, pero ahorita estamos hablando de México. Lo que pase en otros países, yo creo que debería de tenernos bastante sin cuidado, sino que en cómic nacional es un medio que se murió o lo dieron por muerto y muy eventualmente está resucitando, y gracias a que muy eventualmente está resucitando y a ciertas personas no les avisaron que eventualmente está resucitando, es que ahora tenemos la posibilidad
de tener un medio que ha vuelto a ser virgen? Porque ya el mero hecho de leer es resistir. Hubo un momento en que hubo un cómic como Memín Pinguín que tiraba cerca de 4 millones, ¿no? En un país que todavía no alcanzaba los 100 millones de habitantes, pero 4 millones era bastante, ¿no? Luego fue bajando, ya las últimas tiradas fueron de alrededor de 40,000, 4,000, no, 4,000 no, 4,000 ya está dentro del rango de las publicaciones que podemos hacer nosotros, pero no es muy alentador, pero el hecho de que se mantenga ya nos da un poco de esperanza a los que producimos, porque decimos, bueno, al menos para este nicho o para este grupo de gente estamos produciendo. El impacto que podemos tener nosotros, ya te lo digo yo, es de 1,000, 2,000 ejemplares, en el mejor de los casos 4,000 ejemplares al año, lo cual para un país de más de 100 millones de habitantes pues es nulo. Sí, leer, crear, hacer cosas así, seguirán siendo un acto de resistencia, que es muy triste, porque yo creo que deberíamos ya de estar en el siguiente paso, que no sabemos cuál es, o que no tenemos ninguna estrategia. Bueno, ya viste que no llegó. Vas a tener que entrevistarlo aparte. Todo el tiempo estuvo ahí escondido. Hola, Mario. A la broma, Pablo. Siempre estuvimos de aquí. Pues como tal yo creo que no. Sí, yo creo que como que los temas y esas cosas independientes y más bien son como circunstanciales. O sea, no creo que esté como que la naturaleza o el fin sea desbancar el sistema ya creado, ¿no? Sino más bien lo están haciendo así porque, lo que te decía un poco de la inercia, ¿no? De cómo se están haciendo las cosas, pero no tiene esa como intención, creo. Tal vez hay como un cierto, como una cierta, o como una especie de ilusión, tal vez, así como de contra algo, contra el sistema, pero sí. Pero sí, yo creo que más bien es porque es un síntoma o algo así, más que de su fin, sino más bien yo creo que es como un síntoma de algo así. Creo. No sé. ¿Qué es el pues yo creo que la resistencia está como implícita luego en no dejarse arrastrar, o fíjate que incluso hasta con ese valemadrismo de qué decir y no decir, ¿no? O sea, cuando a lo mejor no te pones tanto a pensar si lo que voy a hacer va a ser como va a afectar al público o va a afectar la imagen pública que se tiene de mí. Creo que la ventaja de la propuesta independiente es esa, ¿no? Que dices, pues mira, no hay pedo, puedo a lo mejor mostrar algo escatológico, no por la intención de escandalizar, sino por el hecho de que pues así me lo imaginé, hacer, ¿no? Claro, así me lo imaginé y así lo quiero hacer y ya. Entonces creo que de alguna forma, al hacerlo, publicarlo de forma independiente, sin ninguna regulación, creo que de alguna forma como que estamos llevando a cabo una suerte de resistencia, como dices tú, por inercia, pero no nos estamos atando por un mercado o por ciertas reglas o ciertas inhibiciones de cosas que a lo mejor no haríamos en otras circunstancias. Me acuerdo que Nuribán, el de los monosaurios. Sí. Que justo decía que un poco la idea era como democratizar las narrativas. O sea, que justo los fanzines y eso era justo para hacer para tener ese espacio seguro en el que quieras sin censura
Pero justo por el mero hecho de que lo puedes hacer, ¿no? Sí, es la parte, haciendo tú tus fanzines y lo que, haciéndolo tú y comercializándolo tú, se podría decir que ya eres dueño del medio de producción, de tu medio de producción. Yo creo que pues ya lo gacho es cuando tú, teniendo tu medio de producción y siendo dueño de eso, te empiezas a autocensurar. Hablas de la censura. Cosas. Hablas de la censura. Pero también nosotros mismos nos autocensuramos. O sea, por ejemplo, el webcomic tiene sus reglas. O sea, hay cosas que no se pueden subir en Webtoon, por ejemplo. Y yo he visto que, perdón, pero la mayoría de los autores mexicanos somos muy conservadores. Los cómics que tienen mucho más visibilidad suelen tocar temas de pareja o temas oníricos, pero siempre de un corte muy blanco. Es más, deberíamos de estar generando nuestros propios espacios, si es que hubiera un movimiento real. No veo que realmente tengamos eso, ¿no? Que hayamos logrado eso, ¿no? Y no se logró antes y no sé si se va a lograr, ¿no? ¿Cómo ves, Enrique? Pues veo que entonces no vale la pena hacer nada si nos vamos a estar poniendo peros y peros y peros. El panorama del cómic nacional es lo que tenemos. O lo usamos o no lo usamos, así de simple. Aprovechamos lo que tenemos ahora, que es poquísimo, o no lo hacemos. Vuelvo y repito. Yo creo que a los autores nacionales debería darnos exactamente igual lo que pasa en España, en Francia, en Japón, en Estados Unidos. Porque nosotros no vivimos ni en Francia, ni en Japón, ni en Estados Unidos, y lo que queremos es generar ya no una industria, sino un medio de comunicación y de expresión en nuestro país. Hay que empezar a hacerlo. Me da bastante lo mismo lo que pasa en Webtoon, porque Webtoon es ya también es un monopolio, y hay cosas que no vas a poder hacer en Webtoon, pero las vas a poder hacer tú, si quieres, fotocopiar, volver a ciertos viejos métodos e irlo distribuyendo muy de a poco. Por eso tenemos sí es un acto de resistencia, o podemos usarlo si queremos como un acto de resistencia. Ahora, si lo que queremos es mantenernos al margen de lo correcto para que no nos miren mal, se puede, si así lo quieres, pero si tenemos ahora ese temor de ser de alguna forma incorrectos o de tocar ciertos temas incisivos, pues entonces vamos a tener una producción de mierda. Pero si teniendo la capacidad de hacer algo realmente poderoso, de decir algo realmente potente, no lo hacemos porque no queremos ser reconocidos por hacer ese tipo de cosas, aunque podamos y en el fondo queramos hacerlo, entonces nos estamos queriendo ajustar a una realidad que no nos atañe tanto. Yo la verdad lo que veo es que si hago o no hago cómic, eso a mí no me interesa. O sea, a mí me hubiera interesado, y mi sueño siempre fue desde joven, algún día poder vivir de cualquier cosa, de lo que yo hiciera, como por ejemplo en el caso de los títeres, pues, en el caso del cómic. Y es la fecha que todavía no he logrado ese objetivo. Ya estoy un poquito, ya estoy caminando hacia la tercera edad y me siento cerca y digo, no lo he conseguido. Todavía dependo de muchísimos factores, el hecho de que mi madre tiene una pensión, muchas cosas de estas que yo si no vería cómo pudiera tirar adelante las cosas que puedo tirar adelante. También creo que es importante tener algo que decir, y en ese aspecto respeto muchísimo a gente como Kino o gente como Bill Watterson, que de repente dijeron pues esto era lo que tenía para decir y se acabó, ¿no? Y creo que eso es bueno porque convierte la obra como en algo que tiene que ver con su época, ¿no? O sea, es imposible descontextualizar a Mafalda de los años 60, ¿no? Y creo que es parte de eso, ¿no? Es parte de decir, bueno, hasta aquí se puede y hasta aquí no se puede, y
Y si no se puede, tampoco pasa nada, hay muchas otras cosas por hacer, ¿no? Ahora con Nina, yo siento que estoy hablando de mi día a día, de la cotidianidad, de un poco de cómo veo las cosas, pero también siento que llegará un momento en que me va a agotar, no porque yo me agote de dibujar, porque espero nunca agotarme de eso, pero a lo mejor llega un punto en que dices, el tema ya lo toqué demasiado, y a lo mejor llega un punto en que yo digo, quiero hacer otra cosa, ¿no? Y eso es muy probable. Ya ni pienso en eso. Justo, también ayer que me estaba platicando con estos chicos, sí, María me decía como que ya también quería más bien buscar un empleo y ganar dinero para pensar en ahorrarlo y tener una casa o algo así. O sea, como que le gustaba mucho el dibujo, pero ya también no sabía si le iba, hasta cuándo le iba a dar, porque cada vez está más difícil de la vida. Bueno, esas cosas. Y pues sí, pues eso, yo igual no sé también hasta cuando pueda. Es como que la vida se me está yendo muy rápido. Y pues no sé hasta cuánto pueda durar así, o sea, físicamente, más que mentalmente y esas cosas. O sea, la biblioteca que sí me gusta todavía, pero no pienso si llegar como en un futuro hacer lo mismo, más bien lo sigo disfrutando ahorita. Yo creo que ya cuando me dé cuenta que no pueda ver o algo así, ahí se verá o no se verá. Pero pues no sé, en un futuro no pienso en eso. Debería, pero no me he llegado. No me he llegado a ese punto. O sea, me gustaría pensar que sí y seguir haciendo, pues es lo que más disfruto. Entonces, ojalá que sí. ¿Tú? ¿Yo? Sí. ¿Sí? Creo que sí. A veces podemos frustrarnos un poco porque pensemos que no tenemos el reconocimiento que queremos tener o que creemos merecer tener. En ocasiones se puede pensar en dejar de hacer algo. A un título personal, yo hago lo que hago porque tengo que hacerlo, porque es mi medio expresivo, y yo desde antes de querer sacarle algún rédito económico al cómic, yo hacía cómic y no creo dejar de hacerlo en algún momento. Siempre va a haber opciones, siempre va a haber la forma, pero si es lo que tú quieres hacer, no veo por qué no podré tener 50 años y seguir haciendo cómics. Al final es lo que se elige como proyecto de vida. ¿Lo piensas hasta los 70 años? Pues yo prefiero no pensar en el futuro. Yo siento que no tiene que como que ser peleado. Lo puedes planear como una forma de vivir o que te dé para comer. O puedes trabajar en limpia pública y cuando llegues a tu casa te pones a hacer cómics. Al menos para mí siempre ha funcionado así. O sea, ya ahorita si me estoy animando a publicar cosas o a intentar sacarlas, pues es como porque digo, ¿por qué no? No pierdo nada. Chance y hasta le gano algo, poco, pero algo. A nivel profesional no sé, pero yo sí lo pienso como algo que yo quiero hacer toda la vida. Yo creo que independientemente de cómo se ve mi vida, como que es un medio expresivo. Sí. Hay gente que sabe cómo cargarle una cámara, hacer videoblogs, bueno, o tener un diario íntimo. Es mi medio expresivo. Soy la mosca. Entonces sí piensas en el futuro. Entonces sí piensas en el futuro. Bueno, lo estoy pensando ahorita porque me están preguntando. Que está bien dirigida, está bien manipulado esta pregunta. Claro. Obvio. No pensarlo demasiado. Los buenos documentales, más que responder preguntas,
generan las preguntas correctas. O era del arte eso. Bueno, la ficción se toma como un escapismo en muchas ocasiones, y en general es verdad, ¿no? Que la ficción es una especie de experiencia extracorporal en la que tratas de tomar la piel de otros, ¿no? o tu misma piel en otros zapatos. Este esfuerzo que yo reconozco en los autores es el de entender que una ficción, una mentira entre comillas, tiene capacidades de verdad. Es entender los límites de la ficción, qué implica una ficción y qué diferencia a una ficción, digamos, inventada, retratada en papel, con páginas y dibujos y texto, a la memoria a la que nosotros recurrimos una y otra vez en el día a día y durante toda nuestra vida. El ayer, el antier, el hace una semana, el hace un año, el cuando yo era niño, o incluso el antes de que yo naciera, se ficcionaliza de cierta manera al traerlo al presente, a distintos grados de conciencia. Lo que se está generando es una memoria. Muchas veces creo que no pensamos a la historia como algo pasado, no solo bajo la idea de que en un futuro pues nosotros ahora mismo seremos el pasado. Por la historia es que la historia se construye día a día por medio de procesos, y existe una gran versatilidad en lo que puede considerarse ahora, o lo que estamos tratando de considerar ahora como documentos históricos. Podríamos pensar a las historietas contemporáneas, independientes, como documentos históricos. Documentos históricos, de nuevo, no dotándolos de esto de nuevas cualidades, sino reconociendo las cualidades que ya tenían estas representaciones. No es para tomarlos y meterlos en un museo y decir esto es historia, sino es para darnos cuenta que esbozos de memoria similares se encuentran a nuestro alrededor. Bueno, como empecé a decir, la idea no era contestar, explicar las historias, ¿no? Las historietas, qué querían decir, por qué lo dijeron de esa forma, ¿no? Claro, propongo una metodología que pueda ayudarnos en este aspecto, pero la idea no es diseccionar el significado. El método de análisis no es el vamos a matar a la rana para comprenderla por dentro, sino es, digamos, bajo esta analogía, como que entender qué come y entender en dónde vive y entender por qué hace lo que hace, en ciertos sentidos, ¿no? Bueno, quería terminar con esto, ¿no? Y era que si en un futuro se encuentran con una historieta, que recuerden un poquito este video, si es que se quedan con algo, si es que algo respondo, digamos, es que se tomen con un poquito más de calma. Como se mostró, es un objeto de consumo en muchos sentidos, en muchos casos, pero pues me gustaría que la próxima vez que tuvieran una historieta en sus manos, se tomaran un momento antes de pasar página. Ya. Gracias por quedarse hasta el final. El futuro es una construcción Por eso existe. de la construcción. No existe.